El condado de York, hoy dividido en distintas jurisdicciones administrativas, era casi un estado dentro de la propia Inglaterra, y el condado más extenso. Había sido fundado por los romanos, y durante toda la Edad Media, fue la segunda ciudad más grande de Inglaterra, después de Londres. Sin embargo, al encontrarse alejada de las cuencas carboníferas de la Revolución Industrial, decayó. Las diferencias entre la masonería tradicional de los antiguos y los modernos, se basan en las grandes cuestiones que separaban a londinenses e irlandeses. La Gran Logia de York fue la primera que realizó una exaltación al arco real en suelo inglés. Uno de los hábitos de los modernos, que soliviantaba mucho a los masones tradicionales, era la excesiva pompa y circunstancias de sus procesiones. En los eventos principales, los modernos tenían la costumbre de celebrar la tenida en unas instalaciones y el ágape en una taberna más o menos cercana, pero invariablemente organizaban una vistosa procesión para ir de un sitio a otro, luciendo su regalia en público. La ausencia de documentación debida a la revuelta jacobita nos impide saber a ciencia cierta desde qué momento de finales de los años 1750, la Gran Logia de York había adoptado el arco real. Documentalmente en 1752 se celebró la primera exaltación en suelo inglés, obviamente en York, y en el año 1779 está documentada también la práctica del grado de caballero templario, grado que fue bloqueado por el moderno duque de Sussex tras la unión en el 1813, y que únicamente pudo restaurarse en Inglaterra tras su muerte, en el año 1843, momento en que el templarismo pudo comenzar a ocupar su lugar en el organigrama masónico inglés. La ciudad de York es un símbolo en sí, y un símbolo de naturaleza religiosa. A pesar de haber menguado en su importancia política, desde el punto de vista religioso, siguió siendo la capital del norte de Inglaterra. York era una ciudad jacobita y con muy escasa simpatía por la dinastía hanoveriana que reinaba en la lejana Londres, entonces a más de una semana de distancia por los caminos de la época. Hasta el año 1726, la Logia de York se consideraba la logia madre de las logias inglesas. A diferencia de los antiguos, por lo general desconocidos inmigrantes irlandeses, los grandes maestros de York, que en la etapa previa a la revuelta jacobita se denominaban presidentes, son personajes no solo bien documentados, sino que también se conservan sus retratos, dado que eran personas de relevancia en la ciudad. Pero un hombre destacó sobre todos los demás por ser la auténtica alma de la Gran Logia de York, el Dr. Francis Drake. En el año 1726, Francis Drake pronunciaba ante un grupo de masones yorkinos un discurso que levantó aplausos enfervorizados. La primera gran logia formada en Inglaterra fue creada en la ciudad de York, suficiente para que no tuviesen que disputar la superioridad a las logias de Londres. Pero como algo así no debería suceder en una sociedad tan fraternal, se les dejó disfrutar del título de Gran Maestro. Drake no solo contradecía la versión de Anderson acerca de lo acontecido en York, sino que reclamaba un pedigrí incomparablemente más antiguo y el derecho a regir sobre toda Inglaterra. Sin embargo, la creciente agitación jacobita y la revuelta protagonizada por tropas escocesas en suelo inglés pronto obligaría a posponer los planes. De repente dejaron de redactarse las actas de la Gran Logia de York, con lo que se asumió que la masonería había desaparecido de ese condado. A partir del año 1736, las actas cesan, pero no obstante, se registra el 4 de marzo de 1752, dentro de la Gran Logia de York, la primera exaltación al arco real celebrada en suelo inglés. Sin duda había muchos miembros de la Gran Logia de York implicados en la revuelta jacobita. El Dr. Drake era un jacobita reconocido. El número de jacobitas entre los masones yorkinos era elevadísimo, y ello redundó en que la Gran Logia de York entrase en hibernación.
No obstante, sería un error pensar que fue únicamente la Gran Logia de York la que vio su nombre empañado por la revuelta jacobita. En realidad fue toda la masonería la que quedó oscurecida por la revuelta jacobita. La Gran Logia de York despertó a finales de los 1760s, lanzándose a partir de 1770 un ambicioso proyecto con el fin de conseguir lo que no había podido lograr en los años previos a la revuelta jacobita: retomar el control de la masonería inglesa y mantenerla bajo los usos tradicionales. No deja de ser una pequeña ironía del destino el hecho de que fuese la logia del ganso y la parrilla, que albergó la celebérrima reunión de 1717, la que se rebelase contra lo que ella misma había ayudado a crear. Desde el año 1770 esta logia había cambiado su nombre por el de Logia de Antigüedad, y capitaneada por William Preston, autor de ilustraciones de francmasonería, y coautor del ritual masónico más empleado del mundo hoy en día, la versión americana del rito de York, y alma mater de esta logia, buscó el cobijo de la Gran Logia de York. La logia literalmente se dividió, quedando una parte bajo jurisdicción de los modernos y otra parte bajo jurisdicción de York, envenenando durante 13 años las relaciones entre yorkinos y modernos. La Logia de Antigüedad se erigió en Gran Logia al sur del río Trent. El río Trent es el que separa la Inglaterra del norte de la del sur, así como las jurisdicciones eclesiásticas de York y Canterbury, y, aun permaneciendo subordinada a York, emitió 2 cartas patentes para sendas logias. A principios de los 1780 la Gran Logia de York intentó establecerse de nuevo en el área de Liverpool, y reclutó miembros de logias tanto antiguas como modernas, para formar el primer campamento templario de Lancashire. Tanto antiguos como modernos tenían ya arco real. La Gran Logia de York consagró también 4 capítulos de arco real y 2 campamentos templarios. 14 logias, de las cuales únicamente 7 u 8 coexistieron al mismo tiempo, son muy pocas logias para poder garantizar la pervivencia de una obediencia masónica en un contexto masónico tan efervescente como el del siglo XVIII. Hacia el año 1795, únicamente quedaban activas 2 logias. Las 3 logias de la Gran Logia al sur del río Trent, con Preston a la cabeza, se reincorporaron a los modernos, celebrándose una velada en la que Preston pidió disculpas, y se celebró la fusión de las 2 mitades de la Logia de Antigüedad, la que había permanecido bajo patente moderna y la que se había cobijado bajo jurisdicción yorkina. La gran aportación de la Gran Logia de York fue el sistema de arco real como grado siguiente al de maestro, para a continuación proseguir con el campamento templario, que es tal y como se trabaja hoy en día en Inglaterra, sin marca ni super excelente maestro.